Hola, hola. Bienvenido al Despertar, nuestro proyecto de crecimiento y desarrollo personal. Esta semana estaremos hablando de un tema que me han pedido abordar, enfoque del crecimiento y desarrollo personal. Estaremos hablando acerca del duelo y la invitación desde la transformación del dolor en sabiduría que nos llevará en el camino del crecimiento y desarrollo personal a trascender el duelo. Si estás interesado, quédate que comenzamos. Se entiende como duelo al proceso psicológico natural que vivimos al experimentar una pérdida. Esta última se puede vivenciar de diferentes formas. Por tanto, la magnitud y la significancia estarán relacionadas con el impacto de la pérdida en la vida de la persona y las características individuales del que la Pero vivencia. aterrizando más el tema, se entiende como pérdida cuando experimentamos dolor ante la muerte de un ser querido, ante la muerte de nuestra mascota, ante la ruptura de una relación, ante la pérdida de un trabajo, ante la pérdida de un sueño, cuando experimentamos un aborto y hemos planificado un embarazo. Experimentamos una pérdida cuando una circunstancia nos lleva a confrontar en la realidad que aquello que teníamos y que deseamos ya no existe o no está. Por ende, estaremos enfocando en nuestro video independientemente que existan otras pérdidas de cuando se pierde un ser querido, pues ha sido el tema que me han pedido abordar y es el que desarrollaremos hoy. El duelo va a tener una significancia no siempre por igual para todos, incluso la misma trascendencia de manejar el duelo no será igual para unos y para otros, pues puede ser que durante el duelo muchas personas experimenten frustración, ira, llanto y otras no. Y esto no quiere decir de que estas personas sufran más o sufran menos. Importante también resaltar cuando hablamos de duelo que existe lo que se conoce como duelo complicado o duelo patológico, que significa que las personas van a estar anclados mucho más tiempo y le va a ser muy difícil manejar las diferentes etapas del duelo. Pero también hay una característica que define al duelo complicado y es que estos dolientes van a tener la incapacidad de llevar a cabo sus actividades cotidianas y conectar con el disfrute de ellas. Lo tiene que ver con las características personológicas, pero sobre todo con las habilidades que hemos ido desarrollando a lo largo de nuestras vidas, como son la inteligencia emocional, como son la capacidad de resiliencia, como son la asertividad, como son la manera de manejar la frustración, pero sobre todo de la manera en que vamos gestionando aquellas circunstancias que nos generan movernos de nuestra zona de confort. La psiquiatra suiza estadounidense Elizabeth Kubler-Ross describió a lo largo de su proceso de investigación y de acompañamiento a pacientes en cuidados terminales 5 etapas de duelo por las que trascendían las personas que experimentaban la pérdida. Ella explicaba que necesariamente estas 5 etapas no tenían por qué suceder muy organizadas una después de la otra. Habían personas que en su experiencia habían trascendido diferentes etapas. Por ende, la trascendencia de las diferentes etapas de duelo dependerá muchísimo de aspectos personológicos, de la red de apoyo que tengas durante este proceso, de los estilos de afrontamiento, de la capacidad que tengas de reinventarte en esta situación que si bien es cierto es dolorosa, pero también es una invitación a crecer y a autoconocernos a través de estas experiencias que nos sacan de nuestra zona de confort. Las etapas por las que se atraviesan en el duelo son 5 etapas. La primera etapa es la etapa de la negación. Esta etapa es una etapa donde la persona le va a ser complicado conectar con la realidad, le va a ser muy complicado entender que ser querido ha llegado, ya no está. Esta etapa se produce ya que nuestro cerebro utiliza como mecanismo la negación para poder exponernos de a poco al shock emocional que genera la pérdida que hemos tenido. Por ende, tener experiencias donde sentimos a nuestro familiar o nuestro ser querido, donde sentimos la voz, su presencia, van a ser muy frecuentes en esta etapa y es normal que la experimentemos. Incluso en esta etapa, las experiencias emocionales o las respuestas emocionales pueden ser muy incongruentes con lo esperado. Cuando se experimenta la muerte de un ser querido, es esperado que las personas tengan tristeza, que tengan llanto, pero en esta etapa específicamente pueden ser que estas no sean las experiencias esperadas. Por ende, no necesariamente tienen que aparecer. Como les decía, es una etapa donde la persona no tiene la capacidad de confrontar la realidad, por ende, el mecanismo de defensa que utiliza es la negación.
Hay una frase muy bonita que viene a contexto a lo que estamos hablando del psiquiatra austriaco Viktor Frankl, que dice: el comportamiento anormal en una situación anormal es normal. Por ende, todas las experiencias que se vivan en esta primera etapa del duelo, que es la negación, son esperables y normales. El fin de la etapa de la negación lo inicia la ira, la etapa de la ira, donde la persona va a experimentar emociones incómodas y dolorosas, como son la ira misma, el enfado, la tristeza, la desesperación, el vacío, pero sobre todo va a aparecer una emoción en la cual a mí en consulta me gusta trabajar muchísimo y acompañar para que pueda ser manejada lo mejor posible. Pues la culpa, y es la emoción de la que te estoy hablando, es una emoción que nos lleva a anclarnos a ella y obviamente viene aparejada con muchísimos sufrimientos si no sabemos manejar. Parece con el objetivo de atribuir la culpa a otros o a uno mismo, que dio consigo la pérdida de algo o alguien. Entonces, esta es una emoción con la cual siempre me detengo a conversar muchísimo con mis pacientes y a manejarla, porque cuando nos quedamos anclados en la culpa es casi imposible trascender esta etapa del duelo de la ira, pues la culpa te lleva a experimentar emociones que no serían las más cómodas. En este proceso es normal experimentar la culpa, donde trascendemos la culpa, cuando entendemos que no estaba en nuestras manos hacer algo más, cuando comprendemos que no tuvimos la intencionalidad que esto sucediese, cuando comprendemos que la culpa es una emoción normal, cuando perdemos a un ser querido, porque siempre vamos a creer que pudimos haber hecho algo diferente o algo más. Pero esta es la manera que tiene nuestra mente de buscar explicación a una circunstancia que no está en nuestras manos cambiar. Y obviamente la realidad de confrontarlo nos va a doler. La etapa de negociación durante el duelo es una etapa donde la persona tiene la creencia, o las personas tienen la creencia, que haciendo algo diferente pudieran interferir con el resultado. Y el resultado es la realidad, que hemos perdido un ser querido. Por ende, cuando hemos trascendido etapas como son la negación, la ira, la negociación, a llegar a una etapa que es muy frecuente que suceda, y es la etapa de la depresión, donde síntomas van a aparecer y nos van a hacer sentir una tristeza profunda o un vacío, una desesperanza, nostalgia. Va a interferir también con nuestros hábitos de vida y con nuestras necesidades fisiológicas, donde se ve interrumpido el sueño, el apetito, pero van a aparecer sentimientos que sí son el foco de atención durante el proceso de la depresión, que son los pensamientos que puedan aparecer, que la persona pueda experimentar o tener la creencia que ya la vida no tiene sentido. Es importante poner el foco de atención para que cualquier terapeuta, cualquier médico profesional de la salud mental, acompañamiento de esta persona. Pueden ser verbalizaciones de una depresión más profunda, que obviamente, si bien en un inicio puede ser un proceso que puede ser manejado sin acompañamiento, sí requeriría atención por un profesional de la salud mental. Por ende, es importante poner el foco de atención en esta frase: si tú o alguna persona conocida está transitando por un duelo y está en la etapa de la depresión. La depresión se instaura porque obviamente esta persona que ha trascendido otras etapas ha confrontado ya la realidad que ese ser querido no regresará de forma física. Por ende, el que aparezcan síntomas en esta etapa es esperable. Eso no significa que sea patológico. De hecho, muchísimas investigaciones avalan que los procesos del duelo no necesariamente llevan tratamiento farmacológico y tratamiento psicoterapéutico. Estos tratamientos estarán indicados cuando obviamente no hay una buena elaboración del duelo y la persona se ha quedado anclado, dígase, en determinada etapa, o bien cuando las conductas y pensamientos que esta persona no ha trascendido el proceso de duelo de una manera funcional y adaptativa. La última etapa que presenta una persona que está experimentando una pérdida de un ser querido es la etapa de la aceptación. Y aquí me voy a detener unos minutos para explicar, porque muchas veces hay muchos mitos o frases que no apoyan, digamos, que lo que realmente buscamos cuando trabajamos en acompañamiento a una persona en duelo, que se busca con la aceptación. La aceptación en una etapa de duelo no significa que olvidemos a nuestro ser querido, no significa que no va a doler más, no significa que
olvidaremos y que obviamente el proceso será más fácil. Entonces realmente estaremos definiendo la aceptación como esa llegada en nuestras vidas de un estado de calma que va a estar asociado a la comprensión cognitiva, es decir, la aceptación que nuestro ser querido ha trascendido, pero también a la comprensión emocional, donde estaremos identificando, comprendiendo emociones y manejándolas y autorregulándonos en la medida que va pasando el tiempo. Esta etapa de aceptación es una invitación a entender la existencia de una ley universal que es la impermanencia y que está muy arraigada a la vida humana. La aceptación en la etapa del duelo es aquella capacidad que vamos desarrollando en la medida que vamos transitando cada etapa de comprender que bien no podemos cambiar la realidad, que es la pérdida que hemos tenido, sí podemos ir gestionando desde el punto de vista emocional y cognitivo cómo vamos a confrontar este duelo. Ante la culminación del duelo no significa que ya no exista dolor. Obviamente cuando tenemos un vínculo afectivo con alguien, siempre va a existir dolor a la pérdida. ¿Qué significa esto? Es decir, recordaremos, aún puede existir el dolor, pero la diferencia está en que podemos conectar con otras experiencias que nos hacen sentir mejor. Gaby Isla, una tanatóloga mexicana muy conocida, nos explica que durante este proceso se instauran 3 palabras que ella siempre las ve en gerundio, que son viviendo, aprendiendo y sanando. Y de cierta manera estas 3 palabras definen el duelo que vamos transitando. Vivimos los procesos y las etapas del duelo, aprendemos cómo ir gestionando todas aquellas experiencias emocionales que tenemos y sanamos el hecho de que si bien ya no tenemos la experiencia física de este ser querido, tenemos recuerdos que servirán para rememorarlos en vida y recordarlos siempre. Cuenta los siguientes aspectos durante el duelo nos ayudará a conocernos más y a crecer en este proceso en la medida que lo vamos viviendo. El duelo nos enseña a ser más pacientes con nosotros y los otros. Un dolor no se olvida de un día para otro cuando es emocional. Una pérdida no se maneja y se aprende a trabajar de un día para otro. Por ende, durante este proceso, la paciencia es una virtud que podemos ir desarrollando en la medida que nos comprendemos. Llevar la paciencia también nos enseña que cada proceso de sanación conlleva tiempo y son procesos que no podemos violentar. Así que si te toma 6 meses, 1 año, está bien. No te juzgues porque obviamente nadie sabe nada más que tú cuál es el dolor que estás viviendo ante la pérdida de un ser querido. Las personas que han experimentado un duelo durante la pérdida de un ser querido comprenderán incluso mucho más aquellas personas que han tenido o están teniendo una pérdida. Por ende, ese sentimiento de empatía te ayuda a conectar muchísimo más contigo. El duelo es una invitación a valorar mucho más la vida y a conectar con nuestro presente. Aquí y ahora, ¿cuáles son las cosas valiosas que tienes? La invitación de la vida es a preguntarte si la estás valorando. No esperes a que estas cosas o personas no estén para sentir que no has hecho suficiente. Por ende, el duelo es una excelente manera para tomar nuestra atención y ponerla en el presente. El duelo es una invitación a trabajar la capacidad de aceptación. Es que el duelo nos invita a entender que si hemos tenido una pérdida, la aceptación es la culminación de este proceso, pero sobre todo es una invitación a entender que si bien no podemos cambiar la realidad, sí podemos trabajar cómo estamos viendo la realidad y cómo manejamos esa realidad. El duelo también es una invitación a conectar con nuestras experiencias emocionales, a autoconocernos, pero sobre todo a desarrollar nuestra inteligencia emocional. El duelo es una invitación a entender que vamos a tener emociones, que vamos a identificar esa emoción y que vamos a comprender que están, porque no hay otras emociones que aparezcan que no sean el dolor, la tristeza, la frustración, la nostalgia, el vacío ante la pérdida de un ser querido. Por ende, cuando comprendemos esto y nos juzgamos menos y cambiamos nuestro discurso interior y somos más amorosos con nuestro proceso, crecemos más, pero sobre todo desarrollamos muchísimo más la inteligencia emocional. Y en el proceso de duelo, la inteligencia emocional es un aliado para comprender que todas las experiencias emocionales, y tanto los síntomas fisiológicos como emocionales que estamos teniendo son esperables. Entonces, hasta aquí
con el contenido de hoy. Me gustaría que me dejes en comentarios cuáles son tus experiencias, cómo has manejado el duelo, si has vivido las etapas como la he ido describiendo o has sido de las personas que ha trascendido una que otra etapa. Me gustaría saber también las experiencias donde has vivenciado el duelo. Entonces, solamente me resta decirle que toda aquella persona que pasa por un proceso del duelo entienda que tenemos la capacidad para trascender este proceso del duelo. Es la primera creencia que tenemos que instaurar. Les digo, tu felicidad es tu elección. Elige trabajar en ella, elige despertar. Nos vemos.